Y por fin, desde el interior de Egipto vino el extraño oscuro ante el que se inclinaban los campesinos, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, envuelto en sedas rojas como las llamas del ocaso. A su alrededor se congregaban las ansiosas multitudes, pero al retirarse no podían repetir lo que habían oído. Mientras la pavorosa noticia corría entre las naciones, las bestias salvajes le seguían lamiendo las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso. Tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y se abatieron furiosas auroras. Sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres, entonces, aplastando lo que por placer había moldeado, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, queridos nigromantes. Hola, Saray, ¿cómo estás? Hola, querido. Muy bien, querido. Desde luego, lo nuestro es de traca, porque nosotros, en lugar de regalar flores o bombones a los guapérrimos que nos están escuchando, les traemos seres grotescos como obsequio de San Valentín. Es un poco como cuando haces un regalo que te gustaría recibir a ti, a quien sabes que finalmente acabará dándotelo. No sé, hemos traído monstruos esta semana, sí, con San Valentín ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que casa muy bien el tema. Sí, nosotros, en lugar de hacer un especial de romances, nada, de monstruos, de criaturas espantosas que vienen a dejar claro lo amorosos que somos, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, señores. Así nos han comprado, así los tienen. Lo sentimos mucho. Bueno, ¿qué traemos entonces? Unos monstruos, pero ¿qué monstruos, señores? Les vamos a traer un especial que no creo que se vayan a arrepentir. No. También tengo que decirlo. Traemos de lo mejor, entre lo mejor de la crème de los monstruos literarios, pues hoy los vamos a tener. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Creo que empiezas tú. Vale, pues yo voy a empezar con un clásico. Que ya hablamos de él un poquito en el especial que hicimos en Halloween, nuestro primer directo en Instagram en la temporada pasada. Y bueno, pero tiene que estar aquí porque es un pedazo de monstruo feo, enorme. Bueno, pues Frankenstein, la novela es considerada por muchos como la primera novela de ciencia ficción en la historia de la humanidad, que esto es un dato que me gusta siempre decir. Fue escrita por Mary Shelley en 1818. Y bueno, para los que no sepan de qué trata la novela, pues tenemos a Victor Frankenstein, que es un científico que a partir de restos humanos pues crea una criatura a la que acaba dotando de vida. Dicha criatura, lejos de ser un monstruo como tal, pues al principio de la novela es un ser inocente y vacío que tiene mucho por aprender sobre la vida y sobre la muerte. Pero su aspecto físico, pues digamos que la criatura mide casi 2,5 metros, tiene un aspecto humanoide y nada más despertar, pues es capaz de ponerse en pie, caminar, usar la ropa, es decir, tiene una cierta inteligencia. A mí lo que más me sorprendió de Frankenstein es que es un ser sensible y emocional, porque, bueno, le encanta los detalles como ver flores, ver pajaritos volando, ¿no? Y creo que eso lo humaniza muchísimo, ¿no? La criatura acaba escapando del laboratorio de Víctor y pues lo abandona a su suerte porque le repugna el horrible aspecto físico que tiene Frankenstein. Que aquí me gustaría decirle a Víctor, a ver, o sea, tú creas creas un monstruo a partir de cadáveres y ¿qué aspecto quieres que tenga? O sea... Y además te hace plantearte quién es el monstruo realmente, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, el monstruo, una vez que está, digamos, en libertad, pues se da cuenta de qué tan diferente es cuando empieza a interactuar con los humanos y recibe un rechazo continuo que le crean sentimientos tales como la rabia y la venganza, ¿no? Y en la novela hay una cita muy famosa que es la siguiente: yo era afectuoso y bueno, pero la aflicción me ha convertido en demonio, ¿no? Y creo que esta frase sintetiza muy bien la novela de Frankenstein. A medida que la historia va avanzando, pues
queda latente que el único objetivo de la criatura es compartir su existencia con otro ser dotado de sentimientos semejantes a él, porque se encuentra solo. O sea, creo que la soledad también es otro tema muy importante que trata la novela. Sí. ¿Qué más? Bueno, sus inclinaciones son pacíficas, que esto es algo que me sorprendió también cuando leí la novela, porque él prefiere alimentarse de raíces, bayas y nueces que va encontrando que de carne, ¿no? Que a pesar de que él la había probado, o sea, prefiere recolectar alimentos vegetales que asesinar a animales para alimentarse, por lo que se puede decir que Frankenstein es uno de los primeros vegetarianos del mundo, por así decirlo. Frankenstein aprende a leer y a escribir y comprende mejor el mundo que lo rodea cuando se esconde durante unos meses en un cobertizo abandonado que pertenece a una familia francesa, y nuestro protagonista pues se encariña de la familia, ¿no? Y empieza a tener un acercamiento con el padre, que es ciego, y claro, este no es consciente del aspecto que tiene Frankenstein, ¿no? Lo que claro, cuando regresa a la familia y lo ven, pues aquí vuelve el rechazo y es cuando ya tiene Frankenstein que huir. Y bueno, a mí la novela la verdad que me sorprendió mucho porque no sabía, yo pensaba que Frankenstein era una especie como un zombie o que iba asesinando a la gente, ¿no? Y la verdad que cuando leí la novela dije, digo, he vivido engañado toda mi vida, ¿no? Por lo bueno. Uno no espera la profundidad que tiene, ¿no? Aparte que está muy maltratada a nivel cinematográfico esta historia, sí. Porque y bueno, no tiene nada que ver. Frankenstein es el científico, o sea, la criatura en sí no tiene nombre. Que es el monstruo o la criatura, exactamente. Lo que todo el mundo lo conoce como Frankenstein, ¿no? Y eso también es otro dato que me voló la cabeza, ¿no? Cuando lo leí. Bueno, no sé, yo qué voy a decir de este monstruo. Es mi monstruo favorito de la literatura. Creo que lo he dicho ya en alguna ocasión en el canal, pero bueno, para mí este libro es una obra maestra. Siento que Mary Shelley es la escritora de terror por excelencia, por este estilo suyo, ¿no? De mezclar horror con necedad humana, no sé, yo la encuentro grandiosa. ¿Qué voy a decir? Es que no puedo decir nada malo de esta historia, no siento. Y además creo que ha sido muy... o sea, evidentemente es una historia valorada dentro del mundo del género del horror, ¿no? Pero no tiene su sitio. Porque si no tendría una versión a nivel de cine por lo menos que le hiciera un poco de justicia, porque la película que hace Robert De Niro, que él por supuesto es un grandísimo actor y eso no lo vamos a poner en duda, pero es que no tiene, o sea, sí que tiene algunos puntos del libro, pero no es el libro, ni mucho menos. O sea, creo que se quedó bastante lejos del libro. Y por Dios, si algún director en ciernes está escuchándonos y tiene ganas de hacer un remake, que es, por favor, o una adaptación decente, yo se lo imploro, cíñase a lo que cuenta el libro. De verdad lo digo porque creo que es de las pocas historias de terror que no tienen su gran película. Debería tenerla al menos. No. Bueno, es que, no sé, me parece que el arte de Mary Shelley merece un respeto. Esa es mi opinión. Y después de este guantazo al mundo del séptimo arte, si quieres pasamos al siguiente monstruo, no sé que tengas algún dato más que dar sobre... Bueno, no, simplemente decir que yo creo que esto lo has comentado, que es que, a ver, Frankenstein en sí, o sea, físicamente, anatómicamente, imagen, es un monstruo, pero realmente, o sea, no, su interior no es un monstruo, ¿no? En sí. Y yo creo que esta ambigüedad no es lo que hace muy difícil llevarlo al cine, porque claro, la cultura popular asocia con Frankenstein con un monstruo, ¿no? Que asesina, que mata. Luego la realidad, cuando lees la novela, no es esa, ¿no? Y yo creo que, ¿sabes? Sacar una película con, ¿sabes? Que fuera muy fiel al libro, yo creo que rompería el mito este de, pues, que todo el mundo asocia de Frankenstein que tiene en la cabeza. Sin embargo, ¿tú has visto la serie Penny Dreadful? ¿La has visto? No. Vale, hay un momento en que se hace como... Bueno, Penny Dreadful hace alusión a muchas figuras de la literatura de terror y una de ellas es Víctor Frankenstein, y hay un momento para hablar de sus criaturas en plural. Y la verdad es que ahí me parece que sí que tiene una poesía el personaje espectacular, que no te está narrando exactamente la historia del libro, pero sí trata al personaje con respeto. Y es un poco al final de lo que hablamos cuando el otro día hacíamos el de las adaptaciones de cine, ¿no? de libros llevadas al cine, que puede un autor, o sea, un director puede coger la historia de otra persona y narrarla desde una perspectiva personal, por supuesto, pero siempre respetando la figura que tú estás trasladando. Puedes
inventarte muchas cosas alrededor de una historia que te hayas leído, pero respetando la idea original. Yo creo que tampoco, hombre, yo no soy tampoco una cineasta, ¿no? Pero es que no quiero empezar a poner ejemplos malos de películas, porque como vamos a hacer una especial probablemente dándole leña, pues mejor lo dejo para entonces. Pero, vale. Pero sí, pero el caso, por ejemplo, de Penny Dreadful, que bien coge los mitos y los transforma a su interés, ¿no? Para su interés, pero lo hace de un modo que es una virguería, ¿vale? O sea, no hay discusión posible respecto a Penny Dreadful. Tienes que verla, es muy buena. Bueno, pues pasamos vamos de un genio de la literatura como era Mary Shelley a otro genio, que es Bram Stoker, otro de mis favoritos, que creó a uno de los seres más interesantes dentro del registro del terror, y no es otro que Drácula, como se pueden imaginar. Yo creo que a estas alturas no hace falta ahondar en las características de esta novela o las increíbles aptitudes de su autor, que por cierto, descubrí hace no mucho que de pequeño sufría una epilepsia terrible que llegó a paralizarle la mitad del cuerpo. Yo supongo que esto fortaleció bastante su relación con la literatura, porque claro, tampoco es que hubiera demasiadas opciones para un niño, ¿no? Por aquel entonces. Y que además vivió al lado de un cementerio de suicidas. O sea, como para no encontrar inspiración a la hora de escribir relatos de terror, ¿no? Pero bueno, si quieren profundizar un poco más en el tema, tenemos un especial de vampiros en la primera temporada. Volvemos otra vez al momento de reciclaje, que se llama Vampiros Ilustres, y ahí hablamos largo y tendido sobre Drácula y otros conocidos chupasangre, ¿no? Del mismo gremio. Bien, hablemos del conde Drácula, probablemente el monstruo más influyente dentro del género. Creo que además está decir la importancia que tuvo no solo en el terreno de lo literario, sino para el mundo del cine, porque revolucionó la manera de ver a las criaturas, en este caso a las criaturas temibles. Y luego se ha ido distorsionando bastante la imagen de este personaje, porque se le empezaron a atribuir virtudes o bondades que distan mucho del monstruo original, pero para los más fieles al género seguirá siendo un ser terrorífico y atemporal, ¿no? Todos conocemos ya la historia de Drácula, así que voy a ahorrarme contarles eso y voy a ir directa a la figura del monstruo. Y si aún no se han leído este flamante libro, por favor háganlo, porque de verdad que no se van a arrepentir. Es un clásico de clásicos. Drácula, el no muerto por excelencia, personaje grotesco, inquietante y sublime al mismo tiempo, ¿no? Porque tú como lector sientes una atracción casi enfermiza por su imagen, ¿no? Se produce aquí lo que se conoce como morbo insano, porque uno es consciente de lo terrible que sería descubrir la existencia de seres como Vlad Dracul, y sin embargo no dejas de sentirte atraído por él, ¿no? Grosso modo, podríamos decir que las características básicas de este sujeto son la fuerza física, que supera a la de una veintena de hombres, ¿no? Tiene poderes psíquicos, es capaz de adivinar el pensamiento, de adelantarse a los actos de los demás. Yo creo que este es su mayor poder, de hecho, y puede controlar los fenómenos atmosféricos a su antojo, como crear tormentas eléctricas. Puede manejar también a ciertos animales, como las ratas, los murciélagos, los perros, y además puede transfigurarse en niebla y volar. O sea, y se alimenta de sangre, preferiblemente de sangre humana. Si a esto ya le agregamos la inmortalidad, creo que estaríamos ante el monstruo perfecto, ¿no? ¿Y en quién se inspira Bram Stoker para crear a Drácula, ¿no? Porque todos sabemos que Stoker tenía una mente privilegiada, pero hasta los mayores genios suelen apoyarse en influencias externas, ¿no? Y en el caso de Drácula, Stoker se inspiró en un personaje histórico, Vlad Draculea III. ¿Quién fue este hombre? Bueno, Draculea, que significa hijo del dragón, o también hijo del demonio en algunas traducciones, era un rey de la antigua Valaquia en Rumanía y perteneció a la Orden del Dragón, una dinastía militar que contaba con una larga lista de crueldades a sus espaldas, desde empalar y mutilar a sus víctimas hasta beberse su sangre. Y se dice que esto de beber la sangre se trataba de un pacto con el demonio, porque Vlad Dracul no soportaba el suicidio de su mujer. De hecho, esto lo rescató el gran Coppola para su película de Drácula, pero no deja de ser una leyenda. De lo que sí hay constancia es del sadismo de este hombre. O sea, aparte de empalar a todos los prisioneros de guerra, estaríamos hablando de 20.000, nada menos. Se cuenta que reunía a mendigos y, bueno, parte de la sociedad que a él le desagradaba en banquetes multitudinarios, y luego cerraba las puertas del recinto y los quemaba vivos. En fin, una bellísima persona, ¿verdad? Sí, sí. Y por si esto fuera poco, para darle mayor peso al mito, en los años 30, un equipo de antropólogos excavó su tumba y al abrir el sarcófago vieron que no había cuerpo en el interior. Así que queda preguntarnos dónde está Drácula. Pero bueno, yo creo que Bram Stoker utiliza a Drácula como mecanismo para describir a la Inglaterra de su tiempo. En la novela hay muchísimo contenido, una especie de reto continuo entre ciencia y paganismo, crítica a la doble moral de entonces, esa dicotomía entre el bien y el mal. Y supongo que por eso la figura de Drácula sigue siendo
uno de los monstruos por excelencia, porque a fin de cuentas, ¿qué hay más terrorífico que ver al género humano representado a través de esta historia, ¿no? Y no solo encontramos estos elementos en el monstruo, sino en el resto de personajes, ¿no? Con sus luces, sus sombras, que vienen a recordarnos, pues, lo imperfectos que somos los humanos, ¿no? Yo no sé qué sensación te dejó, bueno, sí, lo sé que te gustó esta novela, pero te iba a decir qué sensaciones te dejó Drácula, ¿no? A título personal. Bueno, como si el monstruo, yo a medida que iba leyendo la novela digo, es que no van a acabar con él, es imposible. O sea, es un ser tan poderoso que no... Es imposible que acaben con él, que lo eliminen. O sea, estos simples mortales que están ahí jugando, estás en plan pandilla de Scooby-Doo. Sí. Y bueno, yo tenía la sensación esa de, digo, es que no se puede, o sea, no se puede acabar con él. Y bueno, todavía lo sigo pensando, ¿no? De que... Bueno, claro, no quiero hacer spoiler, ¿no? Para la gente que no haya leído la novela. Claro, es que ahí estamos limitados a veces, ¿eh? Pero claro, es la sensación que tengo a lo largo de todo el libro de... Da igual lo que hagan, lo que intenten, que Drácula va a salir victorioso, ¿no? Y esa es la sensación que creo que es una de las cosas más grandes de la novela, ¿no? Porque muchas veces leemos novelas con monstruos y ya sabes que, bueno, que al final los buenos van a ganar. Pero en Drácula... O sea, en ningún momento tuve esta sensación, ¿no? Y creo que eso es lo que hace grande también al libro, ¿no? Bueno, pues, aparte de la preciosa narrativa de Stoker. Bueno, sí, también, ¿no? Y la ambientación, los demás personajes, pero yo desde el lado de que siempre no me gustan los finales felices, porque todos los libros y películas, el 90% son finales felices. Entonces, claro, como buen amante del terror. Es lo que me gustaba de esta novela, ¿no? Que digo, ¡wow! ¿Sabes? ¿Cómo van a ganarlo? ¿Cómo van a vencer a Drácula? Es imposible. Bueno, no sé, a mí es que, claro, me parecía un monstruo con muchísima poesía a su alrededor, ¿no? Porque es hasta elegante, ¿no? En las formas, incluso siendo tan pérfido, ¿no? Tú lo ves como un ser elegante, y ya no por el hecho de que sea un conde, sino por sus ademanes, su forma de tratar a los demás, esa manera de... Cuando habla con Harper, ¿no? Sí, Harper, ¿verdad? Sí. Cuando habla con Harper, al principio tú ves a un señor de unas excelentes actitudes, ¿no? O sea, es un tipo delicioso en el trato, delicioso e inquietante, como decía, ¿no? Por eso es también un personaje que atrae tanto, ¿no? Porque tiene algo muy especial, que es en parte producto de su poder, de su enorme poder, ¿no? Pero bueno, no sé, un personaje, vamos, brillante para mí. No había nadie que hubiera escrito nada parecido hasta ese momento y la verdad es que, entonces sí, Drácula es una lectura que recomiendo. Aunque no te gusta el terror, creo que Drácula es uno de esos textos que hay que descubrir. No, sí, y luego la primera parte en el castillo está así muy claustrofóbica. Y, es maravillosa. O sea, es que yo, por ejemplo, no... Claro, yo estoy acostumbrado pues a eso, he visto vampiros, Dráculas, pero nunca había leído, digamos, el original, por así decirlo, ¿no? Y a medida que vas descubriendo un poco los poderes que tiene o las escenas correteando por la pared o lo del tema de los espejos es fascinante, ¿no? Y como está contado por el protagonista en primera persona, es como que lo vives todavía más, ¿no? Y yo creo que es maravilla pura. Y en el momento en que se le ocurrió hacer, trasladarte la historia desde la perspectiva de varios personajes, ¿no? Eso también es brillante por parte de Stoker, ¿no? Sí, eso da un dinamismo. Y todos distintos, ¿sabes? Todos tienen una manera diferente de planteártelo, de expresártelo. Es maravilloso. En fin, bueno, vamos a otra criatura, Navi. Vamos con un poco más modernilla, sí, ¿no? Vamos con el tercer monstruo, que se le conoce como el Rey de la Noche. Es muy poca la información conocida que se nos da sobre este temible monstruo a lo largo de 5 pedazos de libros gigantes publicados en Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin, que desde aquí le mandamos un saludo al hombre, a ver si por favor puede publicar ya el 6º libro, por favor te lo pido. Pasan los años y nada, el hombre pues a lo suyo. Imperdonable eso. Sabemos que el Rey de la Noche fue el comandante número 13 de la Guardia de la Noche, según nos cuenta la criada de los Stark. Este hombre no conocía lo que era el miedo y esa fue su gran debilidad, puesto que es importante, ¿no? Digamos que todo hombre conozca lo que es el miedo, pues para no volverse temerario e imprudente, porque fuera de los límites del muro de la Guardia de la Noche, en las tierras salvajes, el hombre sin miedo se enamoró de otra.
Otra es una criatura denominada criatura blanca, puesto que su piel es tan blanca como la luna, sus ojos son azules como las estrellas resplandecientes. Total, que el comandante lo dejó todo por estar con ella, incluso su cuerpo. Y así fue como él se transformó en un otro. Claro, los comandantes que son guardias de la noche no pueden dejar de ser guardias de la noche hasta que se mueren, por lo que digamos que así fue como se inició, digamos, su dominio al caos, porque claro, él seguía siendo comandante de la noche, pero a la misma vez era un otro. Y claro, ¿qué pasó con esto? Pues que se llevó, digamos, a su mujer consigo a la Guardia de la Noche y empezó a embrujar a los miembros de la Guardia de la Noche, y así es como empezó su reinado, que duró durante 13 años. Nada más y nada menos. Al final el pueblo libre tuvo que unir sus fuerzas con las fuerzas del norte para poder poner fin al Rey de la Noche, ¿no? Y tras la batalla final, pues el nombre del infame comandante fue borrado de todos los libros de historias, y con el paso de los años aquel suceso se convirtió en leyenda, hasta que, digamos, en el pueblo libre llegaron rumores de un ejército de muertos vivientes comandados por el Rey de la Noche. Y este es el inicio de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, que es, digamos, como empieza la historia. En la serie, llevada a la televisión, la historia del Rey de la Noche es algo diferente a la de los libros, porque ahí se nos... Eso te iba a preguntar, sí, porque yo, claro, no he leído los libros, pero sí he visto la serie. Es totalmente diferente porque en la sexta temporada, si no recuerdo mal, a través de las visiones de Bran, creo que capturan, ¿no?, al hombre, los hijos del bosque, ¿no?, y lo transforman o algo así. Pero en los libros pues es totalmente diferente. Y bueno, poderes, es que vamos, poderes los tiene todos. O sea, la verdad que como malo, en la serie no daba tanto miedo como da en el libro, por así decirlo, ¿no? Porque nadie que se enfrenta contra él vive para contarlo, ¿no? Y claro, sí que hay capítulos en los que vemos un poco como sabemos un poco más de él, pero no, los vivos no saben nada de él, son todos rumores y vamos, claro, a día de hoy sigue vivo porque no ha publicado George Martin los siguientes libros, entonces claro, no sabemos cómo van a terminar con él, si es que realmente podrán terminar con él. Señor Martin, Nabil Shorno está muy, muy decepcionado. Bueno, yo no me voy a meter a leer los libros hasta que no esté acabado, te lo digo. Muchísima gente está... Yo estoy en varios foros en los que, bueno, comentamos teorías, ¿no?, de qué puede pasar. Y creo que es que al final vamos a tener que elegir la mejor teoría y quedarnos con ese final, porque es que ya van casi 10 años desde la publicación del 5º libro y todavía no sale. Que no, y faltan 2. Faltan 2, pero es que no sabemos cuándo va a salir. Es que... Dios mío. ¿Sabes? Si hubiéramos... este año sí que sale. No, pero por lo visto no tiene pinta de que este año va a salir tampoco él. ¿Y tú tienes esperanzas de que lo saque finalmente? Bueno, yo tengo... O sea, quiero decir, ¿crees que se va a imponer y se va a poner a trabajar en plan disciplina? Yo creo que el 6º libro lo tiene ya terminado y simplemente está puliendo cosas, y yo creo que está escribiendo también el 7º y bueno, yo creo que sí, que los va a publicar. Al menos el 6º lo tiene acabado, lo que ahora está en el tema pulir. Y el 7º pues un borrador, no sé, yo creo que antes de publicar el 6º quiere tener el 7º bastante avanzado o terminado, ¿sabes? Para luego no, en caso de que luego no pueda cambiar la historia, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros, pero bueno, eso es lo que yo quiero creer. Bueno, pues nada, pondremos una velita, nos encomendaremos, no sé a qué patrón podríamos encomendarnos para hacer esta petición, pero bueno, al que sea menester, y le digamos, por favor, denle usted salud al señor Martin para que pueda terminar sus libros y yo pueda enterarme. No, ni siquiera pedimos salud para que el hombre viva más tiempo porque somos buenos seres humanos, no, porque queremos conocer el final de la historia. Exacto. En fin, bueno, pues nada, habrá que esperar a que este señor se ponga la pila o que decida finalmente publicar las novelas que faltan. Vamos con otra criatura, Navi. Venga, vámonos con el 5º monstruo. Bueno, traigo ahora probablemente al monstruo más famoso dentro del género del horror cósmico, y ya empezaríamos con alguna dificultad técnica solo con pronunciar su nombre porque no hay mucho consenso al respecto. Algunos lo llaman Cthulhu, otros Cthulhu, otros Chulu, y bueno, lo que sí sabemos con certeza es que su creador fue el genio de Lovecraft.
Sale por primera vez en un cuento que se conoce como La llamada de Cthulhu, que se publicó en una revista en 1928. Y para quienes no tengan idea de cómo es la imagen de este mito, o cuáles son sus propósitos, etc., vamos a comentar algunos detalles sobre él. Bueno, todos sabemos ya que Lovecraft creó un universo literario único y Cthulhu vendría a ser el centro de estas historias de horror cósmico donde hay una profecía que consta de un ciclo y cuando este ciclo se cumple, Cthulhu despertará y gobernará nuestro planeta. A este escritor le gustaba mucho plantear el caos y su manera de hacerlo solía implicar a seres de otros mundos y Cthulhu vendría a ser el rey de todos ellos, ¿no? Por ende, el más poderoso. Me leí en diciembre del año pasado en Las montañas de la locura y aquí se habla de pequeños hijos o descendientes de Cthulhu precisamente, ¿no? Situados en la Tierra desde tiempos muy remotos, que además estuvieron inmersos en una guerra con otras razas. Pero no voy a destripar mucho de esta historia por si algún nigromante aún no la ha leído. Y sí, Cthulhu vendría a ser el padre, el dios, sumo líder de todas estas otras criaturas que describe el autor en su vasto y variado universo, ¿no? Y para que nos hagamos una idea de cómo es físicamente, pues sería algo así como un monstruo con cabeza de pulpo, con la cara llena de tentáculos, escamas por todo el cuerpo, se sostiene sobre 4 patas y cuenta con alas en la espalda. Aparte tiene una característica corporal, una sustancia que lo vuelve indestructible, aunque si se diera el caso de, bueno, el hipotético caso de ser destruido, cosa muy, muy poco probable, las partes de su cuerpo volverían a unirse, ¿no? Y se supone que se encuentran en algún punto del Océano Pacífico, esperando a que las estrellas adopten una posición determinada para salir a la superficie y volver a dominarlo todo. En fin, es un monstruo tan famoso, generó tanto interés y fue tan revolucionario como concepto, que ha salido en infinidad de obras, aparte de las escritas por Lovecraft, claro. Ha salido en cómics, videojuegos, series de televisión, hasta en Scooby-Doo, en portadas de discos, películas, animes, etc., ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio querría toparse con este ser, ni en medio del océano, ni una montaña, ni nada. ¿Tú conoces los mitos de Cthulhu? ¿Los has leído? No los he leído, sí que conozco un poco lo que hay detrás, pero no he leído nada todavía de... Yo es que estoy redescubriendo a Lovecraft, ¿vale? Porque hace unos como 2 siglos lo leí y siento que olvidé demasiadas cosas, así que es casi como si estuviera leyéndolo por primera vez, ¿no? Aunque he de reconocer que no es el tipo de literatura que más me llama, porque lo mío es más terror psicológico, pero bueno, al César lo que es del César. No, sí. Nadie ha creado monstruos como él. Me leí también en diciembre El que susurra en la oscuridad y ese me encantó, muy curioso el concepto. Pues mira, casualidades de la vida, yo en diciembre del año pasado me leí El horror de Dunwich. Ah, ¿y qué tal? ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo, la ambientación es increíble y muy chulo. Sí, tenía una mente privilegiada el tipo, porque la capacidad para crear todas estas cosas de la nada, por así decirlo, aunque yo creo que él tuvo también mucha influencia de autores como Wells. Bueno, se sabe que tuvo influencia de autores como Chambers, pero yo creo que este hombre tuvo que fijarse en algún otro ejemplo dentro de la literatura de alienígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de La Guerra de los Mundos te plantea también unas realidades que el hombre no había visto ni pensado nunca, ¿no? Como era la invasión de los extraterrestres. Pero no sé hasta qué punto Lovecraft ha tenido vínculo con este tipo de literaturas previas, ¿no? Pero ahí lo dejamos, ¿no? El creador del horror cósmico. Sí. Y tú creo que vas a traer otro que yo no he leído a este hombre todavía, así que deseando estoy que me cuentes cosas. Ahora vamos a por el quinto monstruo de verdad, el otro era el cuarto, ese ha sido el error mío de este programa. Me he dado cuenta ahora. Y yo traigo de monstruo, se le conoce como el antiguo enemigo. Lo encontramos en el libro de fantasmas de Dean Koontz o Dean Koontz. Se publicó el libro en 1983 y bueno, me pasa, tenía aquí un montón de cosas sobre este monstruo, pero es que no las voy a decir, no las voy a decir, porque la gente que no ha leído este libro, pues creo que cuanto menos sepan de este monstruo, la experiencia con la lectura de este libro va a ser mejor. Así que si te parece, voy a decir solo la sinopsis y... Vale, me parece muy bien. Y poco más, porque es que si no voy a chafar mejor, porque yo, por ejemplo, no lo he leído y tengo muchas ganas de descubrir a este autor, te digo, pues me han hablado muy bien de él. De la sinopsis tenemos a Jenny Page, una joven doctora que regresa con su hermana adolescente Lisa a su lugar de trabajo y residencia, ¿no? Que es un pequeño pueblo que se llama Snowfield, en California.
Lisa está encantada con mudarse junto con su hermana al hermoso pueblo de esquiadores y amantes de la naturaleza, pero al llegar descubren un espectáculo macabro, y es que el pueblo tiene 300 o por ahí habitantes, ¿no? Y todos han desaparecido. O sea, los encuentran mutilados, asesinados, es una masacre terrible. Lo más aterrador de todo es el hecho de que todo esto parece haber ocurrido hace muy poco tiempo, de forma espontánea, porque digamos que pues eso, en las casas, ¿no? Pues está la mesa puesta, la comida está caliente, entonces claro, nos encontramos, o sea, la introducción del libro para mí fue algo... O sea, la expectación es algo, porque no sabes qué ha pasado, no sabes a qué te enfrentas, ¿no? Y por eso no quiero desvelar mucho más del antiguo enemigo, porque creo que la primera mitad del libro, hasta que no llevas a la mitad del libro, no empiezas a saber cómo es el antiguo enemigo, ¿no? Y esto creo que es algo... No quiero chafar esa experiencia porque para mí fue increíble. O sea, yo creo que hay una película que la protagoniza Ben Affleck, sí, sobre este libro, creo que es de finales del 2000. La vi, bueno, hace unos años y no hace justicia. Nada, ¿no? No. Bueno. O sea, no hace nada de justicia al libro. Y lo mejor del libro es la primera mitad, cuando es como la película de Tiburón, en la primera película, que no muestran al monstruo, pero sabes que está ahí, ¿no? Porque no había presupuesto, ¿no? Y creo que es lo mejor de la primera película, ¿no? Esa tensión de no saber cómo es, ¿no? El monstruo, de que va matando a la gente, y esa tensión creo que es... Claro, es que ahí juega el factor psicológico. Yo creo que no hay monstruos peores que los que podemos imaginar, ¿sabes? Claro, podemos temer incluso sin ver. Exacto. La oscuridad nos da miedo por algo. Exacto, entonces por eso no voy a describirlo, porque si no creo que chafaría. Vale, ya me lo leeré, sí, porque además lo tengo apuntado desde el año pasado, que creo que tú me dijiste, oye, Saray, este libro tiene uno de los mejores principios que yo me he leído. Sí, o sea, de verdad, es que y bueno, lo reitero, no me acordaba que te había dicho eso, pero sí. O sea... Sí, yo tengo todo apuntado, querido. Bueno, pues vale, lo dejamos ahí, y bueno, y sobre todo pedimos a los nigromantes que lo hayan leído que por favor no lo destripen en el cajón de comentarios. Del monstruo, por favor. Por Dios, sí, que quiero llevarme esa sorpresa. Además, ahora, claro, tengo tantas lecturas pendientes ahora también por temas de, bueno, entre el canal y el podcast y todas estas cosas, pues estoy leyendo mucho, la verdad, muy agradecida, pero también estoy dejando muchos libros es que es imposible, claro, hacer frente a todas las lecturas, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo voy cumpliendo retos, ¿no? Pues pasamos entonces al último de los monstruos, creo, sí, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora de un monstruo muy especial, Pennywise, bueno, la entidad protagonista del libro It, y digo entidad porque quizás sea el mejor modo de describirla, surgió de la mente privilegiada de Papi King. Y te diré que creo que It fue el primer libro que me leí de King, allá por el Cretácico, más o menos, y recuerdo que me marcó profundamente, ¿no? Y creo que va tocando una relectura, a ver si en breve me pongo al día y me decido, porque mis impresiones de entonces, estaríamos hablando de cuando yo tenía, qué sé yo, 15 o 16 años, ¿no? Y como decía, pues me gustó muchísimo, ¿no? La historia, el mensaje. Creo que es una novela muy completa y que su monstruo es realmente interesante. Una manera soterrada de señalar a los verdaderos monstruos de las vidas de los personajes infantiles de la novela, ¿no? Pero bueno, como la intención no es destripar el argumento de It, sino comentar los aspectos de esta criatura fascinante, vamos a ello. Bueno, su forma básica, por así decirlo, es la figura de ese payaso tan anclado ya en la memoria de los asiduos al género. Por cierto, en cuanto a las películas, tú que eres seguidor acérrimo de King, ¿qué Pennywise te gusta más? ¿Tim Curry o Bill? Ay, no me acuerdo del apellido de Skarsgård. Bueno, el último. ¿Sí? Sí. Pues mira, fíjate, yo creo que me quedo con el clásico, y no porque el nuevo Pennywise me desagrade, no, al contrario, creo que es muy buen actor, pero el tema está en que yo descubrí al monstruo a través de Tim Curry, entonces para mí está claramente ligado a la idea del Pennywise, ¿no? Que lleva similar en la novela. Pero bueno, esto... inciso cerrado. Bueno, decía que este ser suele manifestarse con la estética del payaso, pero la realidad es que esta criatura tiene numerosas formas, o sea, puede adoptar cualquier imagen que represente los terrores de los niños, lo cual a nivel literario me parece brillante y todo un acierto por parte de King,
que describe, bajo mi punto de vista, y acuérdense de que leí este libro en la adolescencia, pero bajo mi punto de vista es un análisis muy afilado de lo que implica la paternidad, y creo que por desgracia tiene mucha razón en esto, ¿no? Por comentar algunas de sus formas, voy a enumerar las que recuerdo, y tú, Navi, como seguramente lo tendrás más fresco que yo, pues ya me corregirás si me equivoco o si falta alguno, ¿vale? Yo recuerdo, en La Laguna Negra, creo que se llamaba, se presenta transformado en el padre de Eddie, que tampoco me acuerdo bien de los nombres, ¿vale? Pero bueno, además es una imagen muy gráfica del libro, porque uno lo imagina perfectamente, y está cargada de una crueldad tremenda, ¿no? También usa la imagen de Georgie, el hermano de Billy, en esa escena del sótano que le pone los pelos de punta a cualquiera. A Richie se le presenta como un hombre lobo, a Ben como una momia, a la pobre Beverly transfigurado en su terrible padre. ¿Qué más? Sanguijuelas, pirañas. También proyecta voces familiares desde las alcantarillas y bueno, la araña gigante, ¿eh? Sí. En fin, posee las características, yo creo que perfectas para aterrorizar a cualquiera que arrastre traumas o miedos determinados, ¿no? Y luego, por supuesto, destacar el maravilloso trabajo que realiza King a la hora de exponer a estos personajes en dos fases diferentes de su vida, ¿no? De niños y de adultos. ¿Cómo se te aparecería a ti? ¿En qué aspecto? Uy, pues no lo sé, probablemente pues como alguna criatura de estas marinas raras, porque de verdad que tengo como, bueno, criaturas marinas raras o en forma de los psicópatas más bestias de la historia, ¿no? Porque creo que esos son los dos mayores miedos que yo tengo, ¿no? Lo que esconde el fondo oceánico y por otro lado la maldad humana. Esas son las dos cosas que más miedo me dan. Así que sí, lo tendría fácil, te lo digo. Porque, en fin, se puede, para lo del fondo, los fondos oceánicos, se puede leer un par de novelas de Lovecraft y ya a mí ya me tiene... ya te tiene... Sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, decía que me parece muy interesante que haya dividido esas dos fases, ¿no? De la vida por un lado de los niños y luego de los adultos, y luego te traslada a ti como lector la importancia de enfrentarte al miedo, ¿no? Es un librazo, o dos, porque yo, por ejemplo, tengo 2 ediciones de este libro. Una de ellas es en formato libro de bolsillo, que tiene encima una letra diminuta, y luego tengo una versión en tapadura bastante más legible, que se divide en 2 tomos, así que yo creo que esta va a ser la que utilice para releer la historia, porque no vamos a contribuir a la pérdida de la vista, ¿no? De la vista. ¿Tú qué impresión tuviste con esta novela? ¿Qué edad la leíste? Bueno, yo la leí por primera y última vez en 2012. Creo que este año la vamos a leer en una lectura conjunta, que nos estamos leyendo por orden cronológico todos los libros de Stephen King, y creo que este año toca It, así que lo volveré a releer. Y bueno, al principio lo encontré un poco... Me costó cogerle un poco el ritmo, recuerdo, pero luego a medida ya que iba avanzando me enamoré de Derry, o sea, de toda la historia que hay sobre la ciudad. Sí. Creo que es como un personaje más, la ciudad. Y bueno, o sea, me gustó muchísimo. O sea, es que no sabría si quedarme como cuando son niños o como adultos, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Por ejemplo, así como en las películas me quedo con la de los niños, que la encontré mucho más terrorífica. Creo que es más terrorífico. Es más fácil asustar a un niño que a un adulto. Pero con el libro no sabría con qué quedarme, porque son bastante terroríficas todas las escenas, ya sea con los niños o con los adultos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, por eso el libro siempre es mejor que la película, ¿no? Al menos a mí hay una cosa que me gusta mucho de los libros de King, y es el modo que él tiene de profundizar en los personajes, ¿no? Él tiene un modo de acercarte a ellos que es único, ¿no? Porque te los plantea desde sus luces y sus sombras. Eso es lo que más me gusta de los libros de King. De hecho, a mí me gusta mucho más que cuando se pone en modo fantasioso y empieza a mezclar temas sobrenaturales con... Pero sí, hay una parte de análisis social en todo lo que hace King muy, muy interesante. Y en It es probablemente el libro en el que, bueno, por lo menos de los que yo me he leído, en el que más analítico es, más crítico también, ¿no? Respecto a las figuras como los padres, ¿no? Son figuras muy importantes en el desarrollo de cualquier ser humano. Y me pareció muy, muy acertado en esta historia. Bueno, es que me dejó marcada. Cuando yo terminé de leerme el libro, dije, wow, lo que acabo de leer. Y era una niñata, ¿sabes? No, que a lo mejor me lo leo ahora y es muy distinto, ¿no? Pero... Y además es fácil sentirse identificado con el libro, porque los personajes, o sea, hay muchos diferentes, luego son como perdedores. Todos a lo largo de la vida hemos estado en ese bando. Claro. Entonces, claro, es muy fácil sentirte identificado con... Creo que era el club de los perdedores, se hacen llamar los protagonistas. Sí, bueno, creo que sí. Es que ya te digo, tengo un recuerdo
un poquillo vago, porque lo que sí te puedo decir es que cuando he visto las películas, tanto la clásica como la más reciente, a mí personalmente me parece que ninguna capta la esencia del libro, la esencia profunda del libro. Sí, no hablo a ver, de los hechos. Probablemente en los hechos, seguramente la más reciente sea más fidedigna, ¿no? En algunas cosas. Pero a mí, en lo personal, no me llegó como me llegó el libro, y es lo que hablamos siempre, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Trasladar ciertas ideas de los libros, pero es que en este caso me parece que sigue siendo superficial. Sí, a ver, sí. Sigue siendo superficial, porque lo que cuenta King en esta novela, a lo mejor es que también queremos mirar para otro lado, que no nos resulta grato descubrir algo así, sobre todo cuando eres padre, ¿no? Porque cuando tú eres padre no eres a veces 100% consciente de lo que puedes causar en ese futuro ser humano adulto, ¿no? O sea, a mí me parece que este libro está lleno de críticas por todos lados a los fallos que podemos cometer como humanos que somos, o incluso a la maldad que puede haber en una persona por su egoísmo, por muchas cuestiones que en este libro están muy bien definidos, ¿no? Y eso no lo veo en las películas, ¿no? Porque puedes hacerle daño a tu hijo sin darte cuenta y también dándote cuenta, ¿no? Que es un poco lo que... Claro. No, luego hay otros temas que toca, como el tema del racismo. Creo que en el libro queda bastante patente. Y, por ejemplo, en la última película, no sé si por ser un poquito más políticamente correcto, no se trata tanto. Porque recuerdo una escena que me impactó mucho, creo que en el libro, es cuando relatan algo así relacionado con el Ku Klux Klan, que queman vivos a un montón de personas de color. Y creo que en la película esto no está. No sale cuando es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, cuando él cuenta, cuando él tiene la Michael, la imagen, creo que es Michael. Sí. Michael no tiene las reminiscencias del incendio, pero me parece que sí, porque de hecho las manos que se ven intentando salir de la puerta son, bueno, es que claro, son su familia, ¿no? Sí. En teoría. Entonces bueno, a lo mejor esa ha sido la referencia, quizá, Sí. Bueno, es que ya te digo, o sea, yo no lo recuerdo, no tengo en la retina. Lamento mucho esto porque no lo tengo nada fresco. Como comprenderás, tengo 39 años y lo leí con 15 16. Pero sí, tengo ganas de leerlo. Creo que este año va a caer, sí. Porque cuando lo tienes fresco puedes hablar de ello. Bueno, no sé, aparte que seguramente tendré una manera de percibirlo muy distinta, ¿no? Sí, ahora yo creo que lo disfrutarás más ahora. Pues sí. En la actualidad. Y hay muchísimos monstruos en el mundo de la literatura. Aquí hemos querido hacer una selección de unos poquitos, pero nos hemos dejado en la recámara unos cuantos. Sí, bueno, ya igual en un futuro podremos hacer claro, eso te iba a decir. Hay que otro modo de reciclaje. O sea, nosotros hacer una segunda parte. Claro. Y yo invito pues a los nigromantes que compartan con nosotros en la caja de comentarios cuál es la criatura literaria que más les ha marcado. Puede ser muy curioso descubrir los miedos de los guapérrimos, ¿no? Y bueno, Navi, yo creo que terminamos por hoy, ¿no? O sea, sí, terminamos por hoy. De los 6 monstruos, si se enfrentaran entre sí, ¿cuál crees que ganaría en una batalla? Esto pues es no, como supongo que Goku contra Cthulhu, Superman. ¿no? Yo creo que Cthulhu, pero más que nada porque es como un dios. Indestructible, sí. Además, estamos hablando de algo prácticamente titánico y de una fuerza desmedida que encima cuenta con unos hijos o con esos pequeños retoños, ¿no? Que van a hacer todo lo que él... van a hacer toda su voluntad, ¿no? La van a poner en práctica. Así que creo que en términos generales ese podría ser... El antiguo enemigo no lo conozco, pero creo que sí, que en términos generales ese... Bueno, el Rey de la Noche también podría contar con un... Estamos hablando de seres inmortales. Bueno, Drácula también es inmortal en cierta forma, entonces... Pero es uno solo. A no ser que se pusiera en modo venga, todas las ratas, todos los perros, todos los murciélagos que vengan a ayudarme, pero no, ni aún así creo que porque Cthulhu con un tentáculo los mandaría a todos a freír. O sea, yo creo que Cthulhu, me quedaría con Cthulhu. Pero luego si tuviera que elegir a otro, seguramente sería el Rey de la Noche. Bueno, pues creo que coincido contigo. Entre estos dos y el antiguo enemigo también. Debe haber ahí un empate técnico. Por eso te digo que yo, hasta que no lea el de Kunz, no puedo tal, pero bueno, por ahora, de los que conozco, sí me quedaría con esos, ¿no? Tal y como adelantábamos al estrenar la segunda temporada, empezaremos con una de esas entrevistas a autores que prometíamos. El próximo programa tendremos a un escritor estupendo como invitado. Y si quieren saber de quién se trata, no falten a la cita con Nigromantes Literarios. Así que hasta entonces, Naviru. Sean felices.
Lean mucho y sobre todo sean felices. Te he dicho al revés, ¿no? No importa, el orden de los factores no altera el producto, dicen, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias. Chao. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!